gracias por asistir a este foro Estado Laico. Bienvenidos sean todos a este foro en el que, bueno, pues se organiza el diputado Víctor Nájera Medina, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Laicidad e Igualdad, a quien pido por favor un fuerte aplauso para recibirlo. La verdad es que ha sido un trabajo de equipo, un trabajo de asesoría del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Este evento no se esté desarrollando con esta concurrencia tan nutrida que seguramente se va a ir reforzando más todavía en el transcurso del evento. Yo lo que puedo decirles es de que estamos muy contentos porque nuestro grupo parlamentario, a través de su coordinador, el diputado Silvano Aureoles, nos permita en la mesa directiva del grupo parlamentario que cada coordinador ejerza con libertad las actividades que le corresponden a cada área. Y eso, la verdad, diputado Silvano, un reconocimiento desde aquí, porque permite un trabajo solidario y de compañerismo entre diputados y asesores que se manifiestan en este tipo de eventos. También queremos decirles que este evento no fuera tan productivo como esperamos que lo va a ser sin la participación también de otro tipo de organizaciones que a veces, con todo respeto, les decimos no las conocemos en la inmensa mayoría del país, porque este tema a veces no es tan comercial como otros temas, por muchas razones que ya conocemos, ¿sí? Pero también, ya lo dijimos, está la República Laica, está Expresión Ciudadana, Foro Eclesiástico Mexicano, y me informa también que hay ministros de culto de diferentes asociaciones religiosas, plataforma de PR, dice, Católicas por el Derecho a Decidir, Red Iberoamericana de Organizaciones y Organismos en contra de la discriminación. Yo, antes de darles a todos la más cordial bienvenida, les diría que la caída, a lo mejor, del Papa, porque yo así lo considero una caída del Papa, se debe principalmente a la separación que ha habido de quienes tuvieron el valor de denunciar la pederastía en varias partes del mundo, a la separación de lo divino con lo humano. Es decir, reconocieron finalmente que la institución del Papa no es más que eso, que es una figura humana, y supieron diferenciar entre lo que es el castigo divino y lo que debe de ser la aplicación de la ley a quien incurre en ese tipo de delitos. Y aquí el Estado laico ha tenido muchísimo que ver, sin considerar el futuro progresista que a todos nos espera cuando con libertad se ejerce la ciencia, sobre todo en la aplicación del desarrollo tecnológico libre de dogmas que mantienen el humanismo al desarrollo de la humanidad, cuando no se separa debidamente ese tipo de cosas. Así es que, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, les damos la más cordial de las bienvenidas a este foro de Estado laico, y esperemos que los resultados de este foro sean compartidos con todos ustedes y cada uno de ustedes como una experiencia muy rica. Muchísimas gracias y bienvenidos, y vamos a pedir a nuestro diputado Silvano Aureoles Conejo nos haga el favor de hacer el acto inaugural del evento con toda la solemnidad que esto requiere. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta su casa, el Congreso de la Unión. Muy buenos días, estimadas amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Me da mucho gusto poder acompañar este importante foro que convoca el compañero diputado Víctor Nájera en coordinación con muchas organizaciones sociales y por supuesto con el apoyo de más diputadas y diputados que están en el área que coordina justamente Víctor, y por supuesto el equipo con el que él trabaja de manera intensa en este tema tan importante. Me da mucho gusto poder saludar a organizaciones de la sociedad civil que hoy se reúnen, que hoy nos acompañan en este evento, en este foro, que además muchos son convocantes, como nuestros amigos de la República Laica, que justamente platicaba ahorita con su representante, el profesor Neftalí, con nuestros amigos del Foro Eclesiástico Mexicano, bienvenidos, de la Red Iberoamericana de Organizaciones y Organismos contra la Discriminación. También saludo y la bienvenida a quienes participan como ponentes con opiniones, comentarios y aportaciones al debate de este tema, sin duda de la mayor importancia. También saludo al doctor Felipe Gaitán, del Colegio de México, y decirles en primer término que es muy importante tener presente que el Estado mexicano es plural, diverso y debe ser incluyente, y que a pesar de que faltan muchos temas por revisar, por atender y adecuar en el marco jurídico, creemos que se han dado avances muy importantes en la materia. En el Congreso es además nuestro deber, estamos atentos y comprometidos a revisar y en su caso modificar las leyes para que éstas sean mejores y les sean útiles a la sociedad. También debemos estar atentos a escuchar y atender con sensibilidad y compromiso la opinión de la ciudadanía, principalmente, que en todos los casos a ella nos debemos, ya sea en lo individual o desde las organizaciones sociales, que el día de hoy aquí hay muchas de ellas presentes. Debo de mencionar también el avance que significó o que significa la reforma a la Constitución, particularmente en el artículo 40, en donde quedó explícitamente plasmado el carácter laico de nuestra República. No fue sencillo este debate, por cierto, a pesar de que solo era agregar la palabra laico. No fue un debate sencillo, pero que finalmente se logró, y creo que ese es un avance muy importante, porque esto consiste justamente en garantizar la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Entender que el Estado laico es el instrumento jurídico político que garantiza la libertad de conciencia, creer o no creer, de religión y derecho a decidir del individuo sobre sus libertades y el ejercicio de las mismas. Por ello, hoy refrendamos nuestro compromiso de escucharlos con mucha atención y de ser receptivos a sus inquietudes. Son ustedes quienes pueden construir mejores propuestas y somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad y la obligación de diseñar mejores leyes para nuestra sociedad. Avanzamos en el camino del diálogo y de los acuerdos sin exclusiones, y por supuesto que esta es nuestra aspiración y nuestro deseo, sin discriminación y sí con la participación abierta en un marco de respeto y del ejercicio de libertades y derechos. En este sentido y con las conclusiones de este foro, también estaremos atentos de sus puntos de vista y por supuesto las y los diputados a hacer la parte que nos toca desde el ámbito legislativo. Con estos comentarios no quisiera extenderme más, solo decirles que a mí me place mucho, me alegra mucho que se estén dando estos debates
en la Cámara. Ayer mismo, ayer fue miércoles, aquí se inauguró otro foro importante sobre derechos humanos en el que también participa mi compañero de grupo, el diputado Víctor Nájera, que yo quiero expresarle una felicitación porque ha estado muy activo trabajando en el tema. Sé que no solamente en el ámbito de la Cámara y en el ámbito nacional, sino también en el estado de Morelos, en el estado de donde es originario Víctor, y que esto nos ayuda mucho porque vamos a tener elementos, insumos para la discusión en temas que luego se quedan a veces medios subterráneos, medios escondidos. Recientemente conocimos de por lo menos 2 iniciativas en materia de derechos humanos que se han presentado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y que es preocupante porque podría ser una regresión a los avances que hemos logrado en esta materia. Haber logrado llevar a la Constitución el reconocimiento de los compromisos signados por México en los acuerdos internacionales fue un avance muy importante, pero una regresión ahí puede significar un golpe al avance que hemos tenido en materia de derechos humanos. Por eso, bienvenidas, bienvenidos, y estoy seguro que las aportaciones que aquí se hagan pues servirán de base para, primero, para tener elementos en el discurso de defensa del Estado laico, y segundo, pues nos ayudará también para reformar o hacer nuevas leyes mejores en esta materia. Por ningún motivo se puede siquiera pensar en que nuestro país, la República Mexicana, pudiera retroceder en este derecho, en este logro, en este avance de ser un Estado laico que respete libertades, sobre todo en el terreno religioso, que nadie le quiere imponer a nadie la forma de pensar, ni en qué creer, ni cómo comportarse. Eso sería realmente lamentable que hubiese siquiera el intento de una regresión en esa materia. Lo que ha permitido a México como país mantenerse unido y tener los avances que tenemos es justamente el respeto a los derechos humanos y el respeto a las libertades. Quizá nos falte mucho en esta materia, pero sin duda también que hemos tenido avances importantes y esos avances hay que defenderlos. Saludo también la presencia de Angélica Rubio, asesora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bienvenida, Angélica, y agradezco aquí la presencia de compañeros nuestros, asesores del grupo parlamentario, y de manera particular de nuestro compañero diputado Carlos de Jesús. Bienvenido. Y además el compañero diputado es un activo defensor de los derechos de los pueblos indígenas, y felicidades también, Alejandro, por ese esfuerzo. No me extiendo más para que pasemos a los otros temas, si me permiten, y nos ponemos de pie para hacer la inauguración formal del foro. Siendo las 10 horas de la mañana con 50 minutos de hoy, jueves 7 de marzo del 2013, es muy grato para mí y un honor declarar formalmente inaugurado el foro Estado Laico y Libertad de Conciencia. Muchas felicidades, enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias. Quiero iniciar mi intervención con ustedes compartiendo una reflexión in extenso de Humberto Musacchio. Uno y múltiple, México es una conjunción de etnias, clases y grupos que buscan un lugar acorde con su dignidad y con sus intereses. Somos producto de una realidad compleja en la que han existido frecuentemente en tensión centralistas y federales, monárquicos y republicanos, conservadores y partidarios del cambio. Ver nuestro rostro en el de enfrente nos confirma distintos, pero nos permite advertir los trazos que nos hacen iguales, indagar
en lo que hemos sido es conocernos y reconocernos. Nos aporta ejemplos y fuerza las convicciones de cada uno, pero no para suprimir al contrario, sino para avanzar hacia el futuro con armas tan generosas y necesarias como la tolerancia y, mejor aún, el respeto mutuo. Fin de la cita. En el marco de este México, que despierta día a día y se reconoce plural, diverso y en vías de democratización, pongo a su consideración algunos comentarios en torno a 3 puntos. Primero, hablaré sobre la libertad de conciencia y derechos fundamentales. Acto seguido, compartiré con todos ustedes lo concerniente a los grandes órdenes normativos y la libertad de conciencia. Por último, arribaré al tercer punto denominado Estado laico, espacio de vinculación de todos los proyectos posibles. Con mi participación pretendo abonar al análisis, debate y reflexión en torno a la real y efectiva construcción de ese espacio que, a través de nuestro devenir histórico como pueblo, nosotros, los mexicanos y las mexicanas, nos hemos dado a nosotros mismos e identificamos como Estado laico mexicano. Hoy, la participación de todas y todos nosotros en este foro hace posible la construcción de civismo, construye y contribuye a la construcción de la ciudadanía desde la ciudadanía. Dicho lo anterior, procedo y comparto con ustedes algunos comentarios sobre el primer punto. Libertad de conciencia y derechos fundamentales. ¿Qué es la libertad de conciencia? Para efectos de esta presentación, la libertad de conciencia se refiere a la protección jurídica de un núcleo íntimo de ideas, convicciones y creencias que configuran la identidad moral de una persona. Buscando la naturaleza jurídica de la libertad de conciencia, podemos decir, en línea con la definición antes citada, que la libertad de conciencia implica la libertad que tiene el ser humano de creer en lo que él desee y de actuar y vivir conforme a dichas creencias. En torno a la definición propuesta y su naturaleza jurídica, pongo a la consideración de todos ustedes los siguientes comentarios. Primero, lo que define una convicción fundamental, es decir, una convicción de conciencia, distinguiéndola de una opinión, un deseo, un gusto o una emoción, es el papel que desempeña en la vida moral de una persona. Este tipo de creencia y de compromiso ayuda al individuo a resolver conflictos de valores. Y esto es bien importante. Más adelante lo vamos a tratar de esclarecer. A crear un plan de vida, a atribuir un significado y un sentido a sus acciones. En resumen, podemos decir, a tener una vida plena. Es oportuno mencionar fugazmente la diferencia entre reglas jurídicas y valores. Esta radica en que a las reglas se les debe sujeción, en tanto que a los valores se les debe adhesión. Dicho con otras palabras, ante las reglas, llámense normas jurídicas o leyes, hay una pretensión de obligatoriedad acompañada de coercibilidad. El derecho tolera y en ocasiones incluso prescribe el empleo de la fuerza como medio para conseguir la observancia de sus preceptos, en tanto que los valores se presentan ante mí como criterios orientadores, como pautas que me inspiran a seguirlas, a tomarlas para realizarlas en mi vida sin que medie el elemento de la coercibilidad, sin que haya sobre mi decisión ningún tipo de coacción. Y esto es importante tenerlo presente. Retomando nuestro hilo conductor, las convicciones fundamentales permiten estructurar la identidad moral y ejercer la facultad de opinar en un mundo en el que los valores y los planes de vida potenciales son múltiples y a menudo
contradictorios. Hasta aquí los comentarios respecto a la libertad de conciencia. Ahora comparto algunas notas en torno a los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? En línea con el tratadista italiano Luigi Ferrajoli, son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o de personas con capacidad de obrar. Tratando de decirlo con sencillez, son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos, es decir, todas aquellas facultades que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados por igual de la dignidad de personas, de donde se desprende que la dignidad de la persona es el fundamento de todo derecho fundamental posible. Dicho lo anterior, son fundamentales los derechos adscritos por un orden jurídico, en este caso por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a todas las personas físicas en cuanto tales, en cuanto ciudadanos o en cuanto personas capaces de obrar. Ampliando lo anterior, los derechos fundamentales se agrupan en torno a 4 clases de derechos. Por razón de tiempo, solo los enumero: los derechos humanos, los derechos públicos, los derechos civiles y los derechos políticos. Por el tiempo de mi exposición, solo enuncio las características de los derechos fundamentales. Estos son derechos indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles y personalísimos. Resumiendo este primer punto, podemos decir que la libertad de conciencia es un derecho fundamental, por ende, indisponible, inalienable, inviolable, intransigible y personalísimo. Y en este contexto invito a todas las participantes en este foro y a todos los participantes a defenderlo y también a hacerlo valer. Segundo punto, los grandes órdenes normativos y la libertad de conciencia. Inicio este punto citando a Saulo de Tarso, quien revela la conexión entre los diversos órdenes normativos, el correspondiente impacto cotidiano de estos en la existencia del ser humano y la puesta en juego de su libre albedrío y el necesario ejercicio de su libertad de conciencia para resolver ante los potenciales conflictos que se presentan entre ellos. Cito: es preciso someterse, habla del sometimiento a la autoridad, no solo por temor del castigo, sino por conciencia. Fin de la cita. De los grandes órdenes normativos que regulan el comportamiento humano, por razón de tiempo solamente señalo 3: el orden moral, el orden religioso y el orden jurídico. La importancia de distinguir y diferenciar estos sistemas normativos radica en no confundirlos y mezclarlos irresponsablemente, cosa que ocurre muy a menudo, ya por ignorancia o por maledicencia. Lo cierto es que ocurre y causa afectación. Lo que pretendemos con estas reflexiones es que ya no siga aconteciendo en esos términos. Ante un mismo problema, cada uno de estos órdenes de conducta lo aborda desde su propio ámbito, así que podemos decirlo sin temor a equivocarnos. Los tratan desde sus atribuciones, facultades y competencias correspondientes, sin que medie coerción o coacción, por ejemplo, del orden moral respecto al religioso o de este con respecto al jurídico, según sea el caso, ya que son independientes y autónomos entre sí. En una palabra, son soberanos para resolver su problemática, existiendo sí la posibilidad de coincidir en algún punto y en algún otro franca contradicción. Caso concreto, el tema de la muerte. Ante la muerte, ¿cómo responde el orden moral? ¿Cómo responde el orden jurídico? ¿Cómo responde el orden religioso? Si empezamos el planteamiento con respecto al orden moral, el principal valor con el cual resuelve su problemática laboral es el bien. Y en torno a la muerte hay una norma muy concreta. Es malo dar muerte a otra persona. No es bueno matar.
Con respecto al orden religioso, la respuesta ante este problema y todas sus derivaciones se presenta con una norma categórica contundente, extraída para el contexto del cristianismo, obviamente en el hemisferio occidental del mundo, según nuestra posición, en aquella máxima del decálogo, no matarás. Con respecto al orden jurídico que se resuelve en el ámbito del deber ser y con relación al tema de la muerte responde también de manera distinta. Y en ese orden de ideas, la norma es: no debes matar. Y al que cometa homicidio, se le impone una pena, y bueno, todo lo que esto deriva. Y el orden moral no necesita del respaldo del orden jurídico o del orden religioso para regular su problemática. Igualmente, el orden jurídico no necesita y no está atado ni al orden moral ni al orden religioso para poder discutir su temática. Y ahí se habla de la laicidad de la moral y la laicidad del derecho, de aquella independencia y autonomía mutua para poder discutir desde sus ámbitos de competencia los temas que a bien tengan tocado y que no haya ni coerción ni coacción externa de ninguno sobre otro. Sí hay puntos de encuentro, sí hay puntos de vinculación, pero estos se traban y se resuelven en el diálogo, en la discusión, no en de pronto hacer uso del principio de autoridad mal utilizado, o del principio de mayorías mal utilizado, o del principio de política también mal utilizado, puesto que cuando estamos frente a derechos fundamentales, ni el principio de mayorías, ni el principio de economía, ni el principio de política pueden ser aplicables. Dice Luigi Ferraioli en respecto a esto, que ninguna mayoría, por abrumadora que sea, puede imponerle a alguien su manera de creer, puede imponer a alguien una manera de pensar. Es desde la conciencia del individuo que asume su responsabilidad de sus propios actos, de sus propias decisiones. Continuando con nuestra idea, el común denominador de las reglas que hacen posibles a estos órdenes es la regulación, la organización de la conducta del individuo, la ordenación de aquellas maneras con que los hombres y las mujeres gobiernan su vida y dirigen sus acciones. Por eso, decíamos anteriormente que en la existencia del individuo se impactan cotidianamente múltiples órdenes normativos ante los que debe tomar posición, echando a andar su libre albedrío, ejercer su libertad y responder sobre las decisiones tomadas. Es conveniente recordar que el fundamento, la base de toda regla de comportamiento, sea moral, sea jurídica, sea religiosa, es la libertad del ser humano. Es evidente que el individuo es responsable de lo que afecta a su voluntad y a sus capacidades deliberativas. Es responsable según el orden al que esté sometido o rija preponderantemente sobre él, ante su conciencia, ante la divinidad o ante el Estado. Tercer punto, y empieza mi conclusión. El Estado laico, espacio de vinculación de todos los proyectos posibles. Una sociedad que se jacte de ser laica y democrática, como lo es nuestra sociedad mexicana, tanto los procesos de laicización y de secularización así lo prueban. Una de las más grandes conquistas de estos procesos es precisamente lo que ya mencionaba el diputado Aureoles en su intervención, el haber puesto de manera explícita, de manera clara, en el artículo 40 que nuestra república es laica, es decir, que se ven atravesados todos los actos llevados a cabo dentro de su entorno con respecto al orden de la laicidad. Así también podemos decir que hay unos estados en la República Mexicana que han avanzado hacia la positivación, es decir, hacia la apuesta en los documentos fundamentales, como lo son las constituciones locales, el carácter laico del Estado. Y entre ellos podemos decir que el Estado de Morelos marcó pauta también al respecto.
Y eso es importante hacerlo mención aquí en este lugar, que le permite a aquella entidad federativa discutir cualquier tema sin que medie una presión ideológica, filosófica o religiosa para aquellas personas que tengan a bien aportar argumentos a favor o en contra de cualquier tema. Y es de cualquier tema. Como humanos, conocemos lo humano y no nos espanta lo humano. Pretendemos analizarlo y buscar las mejores alternativas. El Estado laico es ese espacio para poderlo hacer con libertad, de frente a la sociedad, de frente a las responsabilidades que asumimos. Decíamos entonces que una sociedad que se jacte de ser democrática y laica tiene que demostrar, principalmente a través de las instituciones que hacen posible ese hecho plural y diverso llamado México. Nuestro país ha batallado, le ha costado literalmente sangre para establecer una estructura, un instrumento jurídico político anclado en el principio de soberanía popular, ajeno a cualquier influencia o intromisión externa, ya sea religiosa, ideológica o filosófica, sostenido por un conjunto de valores y principios inexorables, obligatorios para él, teniendo como fundamento ético a los derechos humanos, poniéndole nombre Estado laico. No se vale que este esfuerzo sea echado por la borda o desplazado de la centralidad que le es inherente, ya que por desconocimiento o lo que es más lamentable, por perversión de la conciencia de quienes deben serles garantes del mismo, a veces tratan de pisotear. Y de esto tenemos evidencias de sobra en todos los ámbitos. La importancia del Estado laico radica en que este es el espacio idóneo en el que se pueden vivir y disfrutar las diferencias. Es el terreno común en el que la convivencia social deviene sin más ataduras que las contenidas y reconocidas en aquel conjunto de facultades y libertades fundamentales que son patrimonio común de la humanidad, mismas que una vez conquistadas no se puede, ni moral ni éticamente, abandonarlas, ni deben jurídicamente ser renunciadas por sus titulares, ya que lo uno u lo otro causa menoscabo a la dignidad humana. Este espacio es idóneo para el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, incluida la libertad de conciencia, ya que el Estado laico, antes que marginar, excluir o privilegiar algún segmento de la población, los une. Es más, como expresa la tratadista francesa Catherine Kinsler, es cierto que una república laica no profesa ni el ateísmo, ni la no creencia, ni el agnosticismo, así como tampoco profesa ninguna religión. Dice simplemente que no es necesario profesar nada, que esto no es necesario, que la asociación política no tiene necesidad de profesión de fe. Y esto es bien importante, porque de pronto hay colectivos en la sociedad que quieren llegar a las discusiones públicas, a las discusiones aquí en estos espacios, con el principio de mayoría abrumadora, aunque sea esta nominal, porque los hechos ya no la tienen. Cito específicamente un conjunto de no más de 150 personajes en nuestro país que conforman el episcopado mexicano y a veces quieren coaccionar, a veces quieren coartar los temas a partir de la invocación de falacias y cosas insustantivas. Es necesario sumarnos a la defensa del Estado laico por las razones siguientes. Garantiza el ejercicio y disfrute de nuestros derechos y libertades fundamentales. Garantiza la libertad de conciencia, protegiendo el derecho de cada persona de asumir sus propias convicciones. Y por último, se conduce con neutralidad ante las creencias religiosas, en tanto que no favorece a una en detrimento de las demás. Es cuanto.